Vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Va a ser hoy un comentario tutti frutti, pero empecemos por lo trascendente. Mira, la recomendación o el tema que tocas hoy en tu bitácora, cuando mencionas a John Steinbeck, y mencionas ese éxodo de la parte del Dust Bowl y la ruina de todos esos pequeños agricultores, de esos farmers hacia el oeste, hacia California. Yo recomendaría, igual que tú, la lectura de ese gran libro de John Steinbeck, que es Las viñas de la ira, que es el libro que relata cómo se arruina, en una sequía que duró mucho tiempo, y cómo tienen esos pequeños agricultores que emigrar, dejar sus tierras a las grandes corporaciones e irse en un éxodo casi con dimensiones religiosas, donde van miles y miles de pequeños agricultores buscando el oeste de los Estados Unidos, específicamente California, y todas las vicisitudes que pasan. La novela es una gran novela de John Steinbeck. Además, hay una gran película que se hizo basada en esa novela, en blanco y negro, y el actor principal es Henry Fonda. Yo recomendaría a aquellos, particularmente en estas épocas de enclaustramiento, que buscaren esa novela. En cualquier librería la pueden encontrar, Las viñas de la ira, de John Steinbeck. La película es un poco más difícil de encontrar, pero la novela vale la pena, Pascal, mucho, como tú señalas, mucho leerla, ¿no? Es un libro de esos que impactan, que vale la pena regresar a ellos. Ese es el primer comentario. El segundo, Pascal. Una vez más, un grupo de empleados encumbrados que no empresarios asistieron ayer a comer a Palacio Nacional. Hoy creo que van a ir 8 de los grandes empresarios, eso sí, de veras, del Grupo Monterrey, el grupo de los 10. Y yo me pregunto, ¿qué dan de comer en Palacio Nacional? Que estos grupos van y comen, nada arreglan, por supuesto, porque el presidente ya dijo que no tiene la menor intención de modificar un ápice sus posiciones, pero siguen yendo a comer. Valdría la pena que alguien que haga ahí en Excelsior periodismo de investigación consiguiera el menú de las comidas que sirven, que esos tamales de chipilín, o como los sí, tamales de chipilín. de chipilín, Sí. Algo debe haber, Pascal, y que nosotros simples mortales estamos al margen de esos manjares. Algo debe de haber ahí, no sé si alguna salsita de chile habanero o algo, no lo sé, pero es evidente que nada arreglan, salvo que hoy, con la presencia de estos 8 verdaderos empresarios, pues a ver si algo arreglan. Yo lo dudo mucho. Vayamos a otra cosa, Pascal. Ayer tú mencionaste en el intercambio de ideas que tuvimos un aspecto que vale la pena retomar, el problema del miedo, Pascal. En situaciones como esta, que ni es la primera que estemos enfrentando y tampoco seríamos el primer país que lo enfrenta, el miedo es quizá la primera reacción entendible humanamente. Es entendible el tener miedo ante la incertidumbre, ante lo desconocido. No se sabe cuánto va a durar esto, qué efectos tendrá, pero el miedo es quizá la primera sensación o el primer sentimiento que brota en los seres humanos. Sin embargo, Pascal, al mantenerse la causa que origina ese miedo, se pasa muy fácilmente a la desesperación. Desesperación por no poder llevar dinero para que adquieran los víveres, los tuyos, el empleo que tenías lo ves perdido, más si estabas en la informalidad. En ese momento se deja de lado el miedo y entra la desesperación, y ahí, Pascal, las cosas pueden salirse de cauce. La desesperación cuando alguien
tiene 2, 3 semanas sin un ingreso y ve que la familia pues no tiene qué comer, en ese momento empieza la tercera y más grave etapa, Pascal. La violencia, la anarquía, el saqueo, el destrozo de propiedad y fácilmente, como diría Mao Zedong, la pradera puede incendiarse con una chispa. O como diríamos en México, una sola bachicha puede quemar toda la milpa. Sin embargo, Pascal, ¿cuál sería en ese momento la respuesta del Estado? ¿Lanzarían a la fuerza pública a detener a esos cientos o miles de desesperados? ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Qué quedaría después de eso, Pascal? Anarquía, violencia incontrolable, saqueo de propiedad privada, sacar víveres, porque la racionalidad y los valores se pierden en ese momento. Ahí hay los alimentos que mi familia no tiene y que yo no he podido llevarle porque esta economía está totalmente parada. Yo creo que valdría la pena, Pascal, no dudo yo que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina ya tengan planes de contingencia ante una situación de este tipo, pero al final de cuentas la experiencia demuestra, Pascal, que cuando se llega a la desesperación y se da el salto a la siguiente etapa, no hay quien pueda parar a miles y miles de personas buscando el alimento que no han podido adquirir porque no tienen ingresos al haber desaparecido el empleo que tenían. Sí, porque lo que hemos visto hasta ahora de convocatorias a saqueos han sido más bien acciones oportunistas. Efectivamente, no, así es. no son Todas acciones, así, digamos, concertadas generadas por producto de la desesperación. Exactamente. Sí. Tú no comes un pedazo de pantalla o tú no comes una llanta de una scooter, de una motoneta, etcétera. Sí. Pero ¿qué va a pasar, Pascal, de continuar esta situación y la gente no tenga que llevarle a los suyos algo para comer? Ojalá no veamos eso. Ojalá no veamos eso. Y vayamos, Pascal, a lo último. ¿Ha surgido una corriente de opinión o alguna organización de la sociedad en relación con una encuesta o en una consulta, dicen o afirman sus promotores, para destituir a López, al presidente? Yo no sé de dónde estas personas sacan esas ideas descabelladas. Me gustaría remitirlos al artículo 35 constitucional, donde se habla de las consultas populares, para que vean ahí una línea que es muy clara en la fracción 8, la fracción octava de este artículo, donde en la fracción octava, en el punto tercero, dice algo tan sencillo como esto, Pascal. No podrán ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular. Dicho de otra manera, eso está normado en lo que se llama la revocación de mandato, que también tiene sus limitaciones y tiene sus mecanismos definidos en la Constitución. Yo le pediría a la gente que cree, que acepte que eso es válido, que deseche esas patrañas. No es cierto. En México constitucionalmente no se puede remover o destituir al jefe del Ejecutivo, ni por consulta popular, ni por ningún otro medio. Eso no existe, no es cierto. De tal manera, pues, que yo no dudo que tengan derecho a pensar organizaciones o grupos organizados o no, a pensar que debe López irse de la presidencia. No lo discuto, ese no es el tema. El problema aquí es cómo se engaña a las personas, Pascal, haciéndoles creer que mediante una consulta este país puede destituir o sacar de la jefatura del Ejecutivo a quien funge y que elegimos democráticamente, al margen de lo que podamos pensar del presidente. Se eligió democrática y legítima y legalmente, pues. Vale la pena esta aclaración, Pascal, porque las personas se confunden en esa idea de las respuestas fáciles a problemas complejos. Sí. Hacen caso de charlatanes, pues.
Hay que tener mucho cuidado con eso, Pascal, porque además de no ser la vía correcta ni la vía legítima, que la Constitución además no la tiene, ¿verdad? Pero en fin, ahí queda mi llamado, Pascal, a que la gente piense o se informe. Si en un determinado momento tienen dudas, consulten a algún abogado que sepa algo de derecho constitucional para que eche por tierra esas ideas peregrinas. Nos escucharemos mañana, Nos escuchamos Pascal. mañana. Ángel, muchas gracias. Estamos completos todavía. Ándele pues. Un fuerte abrazo, Ángel.